¿Alguna vez has preguntado qué ve un soldado cuando todo se queda en silencio? ¿O qué siente un paramédico cuando el último latido todavía suena en su cabeza? En este canal no hablamos de guerras, hablamos de lo que queda después, de los que volvieron, pero no solos. Prepárate para escuchar historias que no aparecen en los informes, relatos que te harán dudar si realmente estás solo cuando cae la noche. Así que dime, ¿estás listo para entrar al turno donde la muerte nunca descansa? Suscríbete y quédate conmigo. Aquí, los héroes también tienen miedo. Soy Ramírez, cabo segundo del Escuadrón 7, y lo que les voy a contar pasó durante una misión que parecía rutinaria. Nuestro objetivo era patrullar y asegurar un área remota de la sierra. Caminos de terracería, aldeas aisladas y viejas instalaciones abandonadas que servían de paso estratégico. Nada en el papel parecía raro. Sin embargo, la madrugada cambió todo. Salimos de la base a las 10:30. La noche estaba húmeda y silenciosa. La neblina se pegaba a los cuerpos y el vehículo como si buscara atraparnos. Los caminos eran angostos, rodeados de monte cerrado y árboles torcidos que hacían sombras extrañas bajo la luz de los faros. Iba en la camioneta del frente con el sargento Medina y podía sentir que todos estábamos tensos, aunque nadie decía nada. No era miedo, sino esa sensación incómoda de que algo acecha justo afuera del alcance de la vista. Llegamos a un pequeño poblado abandonado antes de la medianoche. Casas de adobe derruidas, techos colapsados y un olor a húmedo a madera podrida nos recibió. Nos dividimos en dos grupos, revisando las calles principales. Al principio solo parecía un pueblo muerto, pero algo estaba extrañamente organizado. En algunas ventanas, piedras alineadas formando círculos, restos de velas negras, y en la plaza central, un altar improvisado con huesos de animales y figuras talladas en madera. Nadie podía explicar cómo habían llegado allí, sin que nadie lo supiera. Caminando entre las casas encontramos una capilla del pueblo. Era pequeña y cerrada con cadenas. Una luz apagada se filtraba por los grietas. Al abrir la puerta vimos que alguien había dispuesto ollas negras, hojas secas y plumas sobre un altar. Había un olor penetrante, mezcla de tierra quemada y algo más. Algo como a un olor feo, a podrido. Medina ordenó tomar fotos y registrar todo para el informe, aunque no entendíamos quién o qué podría haber hecho esto. La verdad se nos hizo algo raro y ya teníamos un poco de miedo. Entonces algo cambió en el aire. Escuchamos un grito muy agudo y fuerte que emergió desde los límites del pueblo, bajo los árboles. No era de animal, era profundo, como si alguien respirara a la vez que rugiera. De inmediato todos apuntamos hacia la neblina con linternas y armas, pero no vimos nada, solo un par de ojos amarillos brillando entre las ramas. Una figura se movió con rapidez inhumana entre los árboles. No parecía humana ni un animal. La verdad, antes habíamos escuchado historias sobre los nahuales, entonces eso se nos vino a la mente, de lo que hablaban las leyendas. Seguimos avanzando, tratando de mantener la calma y cumplir con la misión. Caminamos hacia una choza al borde del monte. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados con sangre y hollín. En el piso, más restos de rituales, huesos pequeños, plumas negras y hojas quemadas. Cuando uno de nosotros levantó una piedra, un grito desgarrador salió de la nada, un sonido que no parecía provenir de la tierra ni de ningún animal. Todos retrocedimos, con las armas temblando en nuestras manos. Mientras continuábamos, la neblina comenzó a moverse de manera extraña, como si respirara. Ramas que crujían se doblaban sin viento, y un olor a carne quemada nos hizo girar varias veces esperando ver algo. Pero la sombra se movía entre los árboles y desaparecía al iluminarla. En el horizonte, un animal enorme, con forma como humanoide, pero pelaje oscuro y ojos amarillos, nos seguía a distancia. Se detenía cuando nos deteníamos, avanzaba cuando avanzábamos. Nadie dijo nada, solo sabíamos que cualquier ruido podría atraerlo. Llegamos al pequeño cementerio del poblado, con lápidas medio rotas y cruces rotas. Allí la sensación de ser observado se volvió insoportable. Algo invisible rozaba nuestras nucas y de vez en cuando escuchábamos susurros en lenguas desconocidas. Nadie sabía quién había estado ahí antes que nosotros.
pero estaba claro que ese lugar había sido preparado para algo oscuro. De repente vimos movimientos entre las lápidas. Otro nahual emergió, esta vez más cerca. No corrimos porque sabíamos que eso nos delataría. El sargento Medina nos indicó rodearlo lentamente, manteniendo distancia. Cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso, más frío. El animal nos miraba fijo y por un instante sentí que nos evaluaba, como un guardián de algo que no debíamos ver. Finalmente, al amanecer, logramos salir del poblado. La misión oficial terminó sin incidentes aparentes, pero nadie habló hasta que estuvimos fuera del monte. Nadie necesitaba decirlo. Esa noche habíamos visto cosas que no eran humanas y entendimos que en esos lugares retirados la brujería no es leyenda y los nahuales son reales para quienes tienen el valor o la desgracia de cruzarse con ellos. Desde entonces, cada vez que patrullo áreas remotas, no puedo evitar recordar la neblina, los gruñidos, los ojos amarillos y la certeza de que hay fuerzas en la tierra que ni los militares, ni la razón, ni las armas pueden detenerlo. La llamada llegó justo cuando el reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. La central de emergencias estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los monitores. Accidente en la calle Robles, posible herido grave, anunció la voz rutinaria para los paramédicos Carlos y Mariana. Era un turno normal de madrugada, o al menos eso pensaban. Al llegar, la calle estaba vacía, apenas iluminaban el lugar. No había rastro de ningún accidente, solo un silencio pesado, como si la noche misma contuviera la respiración. Tal vez fue un aviso equivocado, murmuró Mariana mientras revisaba la radio. De repente un grito desgarrador cortó la inquietud. Los dos se giraron a unos metros. Un hombre parecía caminar en círculos, desorientado, con la ropa rasgada y la piel pálida, como si hubiera emergido de otra dimensión. Carlos se acercó lentamente, la linterna temblando en su mano. «Señor, ¿está bien? Soy paramédico». Pero el hombre solo los miró con ojos negros vacíos y soltó un lamento que heló la sangre de los dos. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció la neblina, dejando un rastro de barro como si hubiera caminado sobre el aire mismo. Mientras trataban de encontrarlo, Mariana sintió que alguien la observaba. Se giró. Un grupo de figuras alargadas y distorsionadas se movían en los árboles cercanos, sin hacer ruido, como sombras que cobraban vida. Carlos encendió la sirena del vehículo, pero no hubo reacción. Las figuras no oían, solo flotaban lentamente hacia ellos, como atraídos por la luz. En ese momento la radio captó voces que no estaban en el central, murmullos, risas apagadas y gritos entrecortados que parecían provenir de todos los lados. «Carlos, yo no veo», murmuró Mariana, la voz temblando, mientras sentía que algo invisible la rozaba del brazo. Sin pensarlo, corrieron de regreso a la ambulancia, pero cuando llegaron la puerta estaba cubierta de manos fantasmales, impresas en la pintura como si alguien o algo hubiera estado tratando de entrar. Los paramédicos no tenían escapatoria. Desde la neblina, un ser más grande, de forma humana, pero con extremidades exageradamente largas, avanzaba hacia ellos. Cada paso resonaba en el asfalto, como un tambor de muerte. La última cosa que vieron antes de encender el motor y arrancar fue una multitud de figuras que emergían de la neblina, todas con las mismas miradas vacías, todas siguiendo su vehículo mientras la ciudad dormía, ajena a la pesadilla que se desarrollaba en la calle Robles. Desde esa madrugada, Carlos y Mariana nunca volvieron a ignorar un aviso y jamás salieron a trabajar sin sentir que algo los observaba desde la oscuridad, esperando que cometieran el error de mirar hacia atrás. Cuando entré al servicio militar, pensé que lo peor serían los gritos, las madrugadas y el frío. Me llamo López y jamás imaginé que el miedo real no vendría de un superior, sino de algo que nadie quiso nombrar en voz alta. La base estaba en medio de la sierra, aislada de pueblos y sin señal. De día todo parecía normal, ejercicios, órdenes, sudor y disciplina, pero de noche las cosas cambiaban. El silencio se volvía tan espeso que se sentía como si la oscuridad misma respirara. La primera noche fue rara. Fue durante una práctica de guardia. Estaba de turno con Morales, vigilando la cerca norte. No había luna,
apenas unas linternas viejas que alumbraban a medias. Eran eso de las 2:40 am. Escuchamos pasos detrás de la barda. Pensamos que era un animal, pero no sonaban como patas. Eran pasos largos, pesados y lentos, como si alguien enorme caminara arrasando los pies. Apuntamos con linternas hacia el bosque y ahí estaba. Era una figura alargada, más alta que cualquiera de nosotros, con extremidades demasiado largas para ser humana. Estaba parada entre los árboles, no se movía, pero sabíamos que nos miraba. La luz no alcanzaba a mostrar su rostro, si es que tenía uno. Morales susurró que era una sombra. Yo solo sentía el estómago encogido y la garganta seca. Al día siguiente fingimos que no le había pasado nada, pero el rumor empezó a correr. Otros guardias nocturnos también la habían visto, siempre parada entre los árboles, siempre observando, sin avanzar, sin hacer ruido, hasta que la linterna parpadeaba y desaparecía. La segunda noche fue lo peor. Durante un ejercicio nocturno los mandaron a dormir en trincheras improvisadas en una zona boscosa, detrás de la base. Éramos 8 reclutas, sin superiores. Eran como las 3 de la mañana. Escuché una respiración pesada a pocos metros. Me asomé y la vi otra vez. La figura estaba inclinada como si tratara de entrar el perímetro sin ser vista. Su cuerpo era largo y desproporcionado, casi pegado a los árboles. Lo peor no era cómo se movía, sino el sonido que hacía al moverse. Un crujido seco, como ramas quebrándose bajo su piel. Nadie dormía bien desde ese entonces. Empezaron a desaparecer objetos. Eran cosas raras. Empezaron a desaparecer linternas, cantimploras, botas, y en su lugar aparecían símbolos hechos con ramas en forma de espiral, como si algo nos marcara. Un soldado juró que mientras estaba solo, escuchó una voz susurrándole su nombre desde la línea del monte. La cuarta noche nos mandaron a hacer una marcha nocturna. Mientras caminábamos en formación, algo se movía paralelo a nosotros entre los árboles. Se deslizaba rápido pero silencioso, siempre a la misma distancia. Cada tanto las ramas crujían. Nadie quería mirar, pero todos sabíamos que estaba ahí. De repente Ortega gritó. Había volteado y la figura estaba parada a no más de 10 metros, quieta, como si flotara. No corrimos porque sabíamos que si lo hacíamos se acabaría la disciplina, pero aceleramos hasta casi trotar de vuelta a la base. Las cosas se pusieron más intensas cuando algunos empezaron a tener pesadillas idénticas. La figura entrando a los dormitorios, caminando entre las camas, estirando sus brazos absurdamente largos sobre sus cuerpos dormidos. Un soldado desertó esa misma semana. Otro se negó a hacer guardias nocturnas. Entonces salió. Una madrugada a finales de mes tuvimos la orden a patrullar el río que pasaba detrás de la base. A medio trayecto un olor a carne podrida nos golpeó de frente y los perros militares comenzaron a aullar sin razón. Las linternas parpadearon todos al mismo tiempo. Ahí estaba otra vez, parada en medio de la corriente del río, inmóvil, como si llevara horas observándonos. No hizo ningún movimiento, pero la sensación era como si nos arrancaran el aire de los pulmones. Desde esa noche nadie quiso volver a esa zona. Los oficiales jamás reconocieron nada, pero empezaron a poner más guardias en los perímetros y prohibieron rondas nocturnas cerca del monte. Todos sabíamos la razón, aunque nunca se dijera. Terminé mi servicio meses después, pero cada vez que escucho pasos pesados en la oscuridad o veo un árbol moverse cuando no hay viento, siento esa extraña sensación en el pecho, porque no era un sueño, en realidad lo vimos todos, y a veces me pregunto si esa figura larga sigue ahí, esperando que llegue otro recluta que no sepa lo que vive en esa base. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme, pero recuerda, en octubre el miedo no se va cuando termina el video. Si quieres seguir escuchando historias como esta y descubrir lo que acecha en la oscuridad, suscríbete, activa la campanita, porque nunca sabes cuándo volverá a tocar la puerta del terror y no querrás perdértelo. Buenas noches.